Hola, mi nombre es José Rodolfo Grados Velázquez, estudiante de psicología, y en esta ocasión quiero hablar de una reflexión muy profunda sobre el capítulo 3 del libro Terapia Individual Sistémica del psiquiatra Alfredo Canevaro. El capítulo se titula Encuentro terapéutico y, como veremos, plantea una forma de entender la psicoterapia desde una mirada activa, ética y profundamente humana. Este texto me pareció particularmente significativo porque no se enfoca solamente en las técnicas terapéuticas, sino que propone una manera distinta de relacionarse con el sufrimiento, el vínculo y el cambio. Canevaro nos habla de la necesidad de un encuentro real, de emociones vívidas y compartidas, donde el terapeuta deja de ser solamente un técnico y se convierte en un acompañante emocional. Uno de los conceptos centrales del capítulo es del encuentro emocional. Según Canevaro, el cambio terapéutico profundo no ocurre solo cuando el paciente comprende cognitivamente lo que pasa, sino cuando logra experimentar en un espacio seguro emociones que había evitado, reprimido o congelado por distintos motivos. Este encuentro implica validar el dolor, permitir que aparezca el llanto, el enojo o el miedo y sobre todo crear un entorno donde la persona se sienta vista, aceptada y escuchada sin juicio. Acá el terapeuta se convierte en un testigo y facilitador de esa expresión emocional. La escucha empática, el contacto visual, los silencios compartidos, todos estos gestos tienen una potencia sanadora que va más allá de las palabras, menciona Canevaro. Y el rol del terapeuta como facilitador de nuevas narrativas es acá cuando el terapeuta entonces no actúa desde una posición de superioridad, sino como alguien que camina junto al paciente. Tiene la función de ayudar a resignificar el dolor, a reconstruir los hechos desde una narrativa más integrada, menos culpabilizante, más compasiva. Canevaro resalta la importancia de acompañar al paciente en el proceso de reencontrarse consigo mismo, con su historia y con sus vínculos. En este sentido, se propone una psicoterapia que no patologice ni reduzca a la persona a un diagnóstico, sino que lo reconoce en su complejidad, en su historia de vínculos y emociones no resueltas. El enfoque sistémico invita a ver al paciente como parte de una red más amplia de relaciones, donde el cambio individual también puede tener impacto en su contexto. El otro punto fundamental del capítulo es el reconocimiento del cuerpo como el escenario del proceso emocional. Canevaro sostiene que el cuerpo guarda memorias, tensiones, gestos y emociones no elaboradas. Muchas veces el relato verbal está fragmentado y no puede expresar el trauma vivido, pero el cuerpo sí lo comunica. Por eso las intervenciones terapéuticas también deben considerar el cuerpo, el tono de voz, el ritmo de las respiraciones, la postura, los silencios, ya que el cuerpo puede hablar de lo que aún no tiene palabras. Y el terapeuta, si está presente y atento, puede captar estas señales y acompañar al paciente en su exploración. El cuerpo además le permite entrar en contacto con partes de nosotros mismos que han sido negadas. Muchas veces el dolor emocional no solo está en la mente, sino también en la rigidez muscular,
en la falta de energía, en la respiración contenida. Y Canevaro nos invita a mirar el cuerpo como un aliado en el proceso de transformación. En su propuesta, Canevaro también utiliza recursos simbólicos, como por ejemplo usar una silla vacía para representar a alguien significativo de la vida del paciente o escribir una carta a una figura ausente. Estos ejercicios no son accesorios, sino más bien herramientas potentes para permitir el acceso a emociones profundas. El símbolo tiene una fuerza emocional que muchas veces desbloquea lo que está reprimido. Y cuando el paciente puede expresar eso en un entorno donde es sostenido emocionalmente, se produce un cambio real, no solo conductual o cognitivo, sino también afectivo y relacional. Estas intervenciones crean una experiencia vivencial que impacta directamente en la forma que el paciente se relacionará consigo mismo y con su historia. Otro tema esencial de este capítulo es el del perdón, pero Canevaro nos deja claro que no se trata solamente de perdonar por obligación ni de justificar lo injustificable, sino de perdonar en su mirada. Es una posibilidad para el paciente que aparece cuando se ha elaborado el dolor, cuando se ha expresado lo que dolió, cuando se ha reconocido una herida. En este sentido, el perdón viene a ser un acto liberador, no impuesto, y surge cuando la persona ya no necesita cargar con el rencor para protegerse. Ha transformado esta emoción en otra cosa. Y eso solo sería posible en un entorno donde se ha podido hablar, llorar, expresar y reconstruir el sentido de lo vivido. También implica que a veces no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar la forma en la que lo llevamos con nosotros. En este sentido, el perdón es una forma de sanar sin borrar lo vivido. El enfoque canevaro también implica una fuerte dimensión ética. El terapeuta no puede ser alguien que aplica técnicas desde la distancia emocional. Debe implicarse, comprometerse, estar presente. Y esto no significa perder la objetividad, sino actuar desde la humanidad. Desde este punto de vista, las prácticas terapéuticas vienen siendo ah, un acto de encuentro genuino, donde lo emocional tiene tanto valor como lo cognitivo. Y la ética no es un solo conjunto de normas, sino una actitud de respeto hacia la subjetividad del paciente. El terapeuta debe ser consciente de cómo impacta, no solo de lo que dice, sino también de cómo mira, cómo se expresa, cómo se sienta ante el paciente. Todo esto puede marcar una diferencia. Esta responsabilidad ética es ofrecer un espacio seguro, confiable, coherente, con los valores del cuidado, dignidad y la empatía. Bueno, para terminar, destacar que en este capítulo no solo se ofrece herramientas clínicas, sino que también nos deja la enseñanza de cómo estar con los demás. Nos recuerda que, que todos tenemos heridas, historias, emociones y emociones que necesitan ser vistas y escuchadas. El terapeuta en este camino debe ser alguien que acompaña, que se emociona, que ofrece un espacio donde las emociones no se reprimen,
sino que se transforman y se escuchan. Bueno, gracias por escucharme. Espero que este recorrido por el capítulo 3 de terapia individual sistémica de Canevaro haya sido tan enriquecedor como lo fue para mí.